dentro del enfoque humanista de Freire. Es decir, Freire en eso va a estar, por ejemplo, en la línea que en el Perú ha tenido Augusto Salazar Bondy, ha tenido nuestro maestro Walter Peñalosa, ¿no? En una visión, por ejemplo, Walter Peñalosa va a hablar en su libro sobre currículum, en su texto sobre currículum, va a plantear la tesis de que la educación es parte del proceso de humanización, va a decir Peñalosa. En esta misma perspectiva, Freire va a ubicarse. Él va a señalar en Pedagogía del Oprimido lo siguiente: hay una necesidad que se impone, superar la situación opresora. Esto supone el reconocimiento crítico de la razón o raíz de esta situación. Fíjense que no habla de pensamiento crítico, habla del reconocimiento crítico de la razón o raíz de esta situación, lo cual nos lleva hacia una acción transformadora que la altere e instaure una nueva situación donde la persona pueda ser más. Es decir, todas las tesis de Freire van a apuntar hacia lo mismo, que el humano sea cada vez más humano, ¿no? Que crezca la condición humana, ¿no? Y que ahí donde hay un humano, yo debo hacer crecer la condición humana, pero no solamente con un enfoque de humanismo marxista o de humanismo cristiano, sino también con la concepción de humanismo indigenista como le estaba planteando. Eso no lo hice Freire, este es un poco el aporte que estoy haciendo yo críticamente. Siendo así, en lo primero, esta es una idea interesante de Freire, siendo así, cuando yo salgo de la liberación, en lo primero se libera de una situación deshumanizante y también libera al opresor de una situación deshumanizante. La tesis de Freire es que en la medida en que supero la deshumanización, se supera el deshumanizado, la persona que está deshumanizada, y también entra en victoria la persona que está deshumanizando al otro. Es decir, llegamos a una sociedad más humana. Este es un poco el meollo teórico de Freire hacia donde nosotros podríamos avanzar. Bueno, les dejo con esas ideas claves que me parece de Freire. Gracias. Bien, felicitar a Sigfredo por su brillante intervención y compartir con nosotros las vivencias, las inquietudes que tuvo a bien en su carrera pedagógica y social con Paulo Freire, pero también nos ha dejado varias inquietudes y varias interrogantes. Para ello, en este momento se encuentra a disposición de ustedes el uso de la palabra para que puedan de repente consultar o hacer alguna pregunta que les haya parecido interesante. Hola. Bien, adelante. Invitamos a participar a los señores estudiantes que el día de hoy nos acompañan. Estudiantes y maestros. Bien, adelante por favor. Hay un estudiante. Muchas gracias. Bueno, ante todo, muy buenas noches. Muy interesante su ponencia. Me gustó mucho la parte de lo que habla de humanizar. Mi pregunta es, ¿cómo usted considera la interculturalidad? O en este caso también, pues, la universidad ha formado la carrera de educación intercultural. ¿Cómo usted la considera? Muchas gracias. Les cuento, para responder eso, una
dos experiencias. Una primera, me pidieron hacer un artículo sobre movimiento social indígena y educación. Y comencé a preguntarme, ¿nuestros hermanos amazónicos tienen conciencia del derecho a la educación? Y para dar respuesta a eso me interné primero 3 semanas, después 3 meses, a convivir con compañeros, con hermanos nativos en la zona de Nauta, en la zona del Marañón. Y ahí uno descubre que hay un saber propio acumulado y que ese saber propio y acumulado viene el Misti o el profesor Misti y a veces con el pretexto de ser intercultural recoge los saberes indígenas propios del pueblo indígena como punto de partida, como lo que se llama en las tesis constructivistas, ¿no? El saber previo, el punto de partida para después desarrollar lo que quiero desarrollar. Es decir, una sofisticada manera de colonización, de imposición, bajo el pretexto de interculturalidad y de bilingüismo. Otra experiencia. Hace cerca de 2 años escribí un manual que le llamé pomposamente Manual para el Desarrollo de Cultura Investigativa en Educación Básica, que pretendía promover en los docentes capacidades para ver cómo desarrolla en los niñitos de inicial, de primaria y secundaria, lo que yo llamaba y llamo cultura investigativa. Porque no creo que se formen investigadores. En el Ministerio de Educación ahora se ha creado una dirección que le está dirigiendo una excelente compañera. Ellos han asumido parte de las tesis que estamos desarrollando nosotros con otro nombre que le llaman indagación. Entonces, promover los procesos de indagación en los niños. Bueno, hice un texto y que no es otra cosa sino de manera didáctica promover todo lo que sabemos en términos de la metodología de la investigación científica, pero de manera didáctica para inicial, para primaria y para secundaria. Y bueno, tuvo éxito, tanto éxito que ahora ya estamos casi en la 3ª edición. Y como tuvo éxito, me llaman para acá, para allá, para dar talleres sobre eso. Y bueno, entre los lugares que me llamaron a Puno. Pero en Puno, yo había ayudado a hacer el proyecto curricular regional de Puno, que tiene un enfoque intercultural y que es lo más avanzado que hay en el Perú ahora sobre currículum regional, lo más avanzado que hay con enfoque intercultural. Ustedes que están estudiando interculturalidad deberían tener como texto de consulta obligado el currículum de Puno, ¿no? Porque es una propuesta lo más avanzado que hay en el Perú. No tienen, ahí está, me parece excelente. Fíjense, y entonces, como yo había ayudado a hacer, me dicen, háganme en Juliaca un taller sobre cultura investigativa. Y yo digo, oye, ¿pero qué cosa voy a hablar? Tonterías en Juliaca. Voy a repetir los pasos metodológicos que se siguen en la investigación occidental.
¿Acaso no existe investigación andina? ¿Acaso no existe investigación andino-altiplánica? ¿Acaso no existe una tecnología andina que supone el desarrollo de lo que podríamos llamar una ciencia andina? ¿Acaso no existe eso? Pero ¿cómo se generó? ¿Cuáles fueron los procesos metodológicos que han usado y que usan nuestra población indígena, nuestra población, nuestros hermanos amazónicos, nuestros hermanos quechuas, nuestros hermanos aymaras? Y me metí a hacer una investigación. Estoy en eso. Estoy haciendo una investigación y la broma y el chiste, la anécdota, está en lo siguiente: que todo el mundo me hablaba de un profesor XX como la eminencia gris de todo lo que es interculturalidad en Puno. Tienes que conversar con él. Él es el hombre que maneja toda esta cuestión de interculturalidad andino-altiplánica. Pero al mismo tiempo es la persona encargada en la Universidad Nacional del Altiplano, es la persona de todo lo que es la maestría, posgrado en investigación, es el hombre de la investigación. Entonces fui a buscarlo y le explico qué es lo que quiero hacer. Le digo, mire, yo lo que quiero hacer es un texto para niños de educación básica, pero que sea con criterio intercultural. Es decir, los procesos de investigación occidental y cristianos con enfoque eurocéntrico, eso lo sé, usted también lo sabe. Pero los procesos de investigación desde el punto de vista andino-altiplánica, ¿cuáles son? Eso tengo que saber, para de esa manera poder desarrollar un diálogo de saberes. El diálogo de saberes en el campo de los procesos de investigación. Estoy en eso. Regreso a partir de esas dos cosas concretas. ¿Qué estoy entendiendo por interculturalidad? Estoy entendiendo por interculturalidad no solamente el diálogo de saberes, simplemente como un diálogo de agarrar el saber autóctono, el saber del pueblo con el que me relaciono, como un punto de partida, como una suerte de táctica constructivista, que es el punto de partida para hacerlo llegar al punto de llegada donde yo quiero que llegue, que es el saber occidental y cristiano, sino recoger también el saber propio de ese pueblo, el saber propio de ese pueblo en cada uno de los campos, en el campo de la agricultura, en el campo de la investigación, en todos los campos. Acá esa es una enorme brecha que hay que cultivar realmente. Yo recuerdo que en la UNAP el profesor me queda mirando y me dice, profesor, yo le he leído bastante a usted y créeme que yo estoy 20 años y nunca se me había ocurrido hacer lo que usted está haciendo. Él es profesor de investigación y repite como loro a Mario Bunge, existe como loro a todos los manuales clásicos de la investigación occidental, ignorando que hay procesos de investigación altiplánicos también. Y entonces, pero al mismo tiempo es el teórico de la interculturalidad, entonces no le entiendo. ¿Cómo no hace el diálogo de saberes en lo concreto? ¿No? ¿Cómo no hacemos el diálogo de saberes en matemática? La etnomatemática, por ejemplo. ¿Cómo no hacemos el diálogo de saberes en cada una de las disciplinas? Esta es una enorme brecha, un enorme campo de apertura y de trabajo, ¿no? Y claro, lo más fácil es intercultural bilingüe. Y a veces caímos un poco en el ridículo y en la ingenuidad. En la comunidad indígena de Payarote, que está a más o menos a 2 kilómetros de la confluencia donde se juntan el Ucayali y el Marañón,
para formar el río Amazonas, en la comunidad indígena de Payarote, yo estuve 3 días. Y estaba ahí, y ya hasta que hicimos amistad con los indígenas allí, con nuestros hermanos amazónicos de esa zona, les preguntaba, ¿y qué quieren ustedes estudiar? Nosotros queremos inglés, que nos enseñe inglés. ¿Y por qué quieren que nos enseñe inglés? O sea, decía, me extrañaba a mí, ¿no? Y él me dice, profesor, cerca está, pues aquí estamos en Payarote, allá está el mirador. El mirador es que han construido un mirador para que los gringos vayan allá a mirar cómo se junta el Marayón y el Ucayali. Y allá los gringos nos hablan en inglés y nosotros no sabemos, queremos aprender inglés para venderles nuestras cosas. Es decir, si el idioma, la lengua, no tiene real, no la ubicamos en relaciones de comunicación útil, no sirve para nada. Entonces, lo digo esto con tristeza. Elena Burga es mi amiga, ¿no? Está pugnando en el Ministerio de Educación ahorita. A veces la encuentro casi con ganas de llorar, ¿no? Porque cree, ya ella también está convencida, igual que yo, que poco ganamos engañando a nuestro pueblo con procesos interculturales disque bilingües, porque les enseñamos el bilingüismo en el 1er grado de primaria, en el 2º grado de primaria, pero como un pretexto para enseñarles el 2º idioma, que es el castellano, porque finalmente por desuso acaban olvidándose de su propia lengua. Entonces, las políticas de bilingüismo no son políticas solamente educativas, son políticas que agarran el ejercicio del poder, también en el económico, también en la propaganda, también en los medios de comunicación, como hacen en otros países. Ustedes vayan a España, ¿no? En Cataluña, por ejemplo, y van a ver que ya se habla catalán, pero la televisión, la radio, son programas en catalán, y las transacciones comerciales también son en catalán y no en castellano. Entonces el castellano también se usa. Es decir, si yo estoy siguiendo una posición intercultural de engaña muchacho, es decir, con cambios míopes y focalizados, simplemente sigo la tesis de asumir como saber previo lo que sabe el idioma para imponerle el idioma occidental con un enfoque eurocéntrico, colonizante, siguiendo el proceso de colonización de nuestro pueblo. Y eso no es interculturalidad. Interculturalidad es rescatar el saber también idiomático de nuestro pueblo, el saber también productivo de nuestro pueblo, rescatar el saber investigativo también de nuestro pueblo, rescatarlo y asumirlo como parte de los contenidos curriculares. Eso comienza a ser interculturalidad.